Veamos entonces cómo utilizar estos bancos de amplificadores de bajo ruido y filtros pasabanda para lograr resolver el problema de inserción y reinserción de ruido térmico en los dispositivos en la entrada del receptor. Y para eso tenemos que conversar sobre algo que se llama la figura de ruido de un receptor, del receptor. Y para ello, consideremos que en general se usan n etapas de amplificación. Y filtrado como las que estudiamos en la cápsula recién pasada, en serie. Y eso se hace así, ello, porque los LNA tienen poca ganancia. O sea, son amplificadores que tienen ciertas cualidades, en particular de que son amplificadores que insertan poco ruido, pero tienen a cambio la desventaja de que tienen poca ganancia. Entonces, si uno quiere generar mucha ganancia, hay que poner varios de estos en serie y se ponen siempre en serie, amplificando, filtrando, amplificando, filtrando. Entonces, voy a repetir una vez más nuestra figura con amplificador de baja ganancia y filtro pasabanda. Estoy copiando la figura. Y la vamos a reacomodar para que nos sirva en nuestro análisis. Para eso tengo que achicar un poquito las flechas. Entonces vamos a hacer acá una flecha más cortita. Vamos a mover esto. Aquí vamos a hacer otra flecha un poco más corta. Vamos a mover esto y luego corremos esto hacia acá. Y vamos a concatenar una cantidad arbitraria n de ese tipo de etapas y vamos a señalar eso simplemente como un corte por ahí. Ahí está. Y entonces aquí tenemos la última etapa, que la voy a copiar y pegar. Me quedé sin espacio, tengo que mover esto un poquito. Vamos a correr esto acá. Ahora sí. Y vamos a generar aquí una flecha más corta. Perfecto. Y todo esto finalmente alimenta a el receptor, que lo vamos a poner acá como un cuadrado. Ahí está. Y si ganamos un poquito más de espacio todavía, alcanzamos a tener todo en una sola figura, en una sola línea. Perfecto.
Entonces esto aquí es el receptor. Y lo que tenemos acá son n etapas Vamos a borrar esto, no nos sirve, y esto tampoco nos sirve. N etapas de LNA más filtro pasabanda. Y vamos a definir de igual forma como lo hicimos recién en la cápsula anterior. Esto aquí va a ser la resonancia al ruido SNRI de entrada. En la entrada del receptor de radiofrecuencia. Y enfatizando que es dentro de la banda de interés, que esa resonancia al ruido se mide dentro de la banda de interés. Y acá tenemos, vamos a definir la razón señal a ruido de salida de la cadena completa de amplificadores en la entrada del demodulador, de aquel dispositivo del receptor que recupera el mensaje. Entonces, se define algo que se llama la figura de ruido del receptor. Y que en inglés lleva el nombre de receiver noise figure, de la siguiente forma. Se define NF como la razón señal a ruido de la entrada dividida por la razón señal a ruido de la salida del banco completo, no solamente de una etapa, sino que del banco completo, y es bien directo y fácil a partir de nuestro modelo darnos cuenta que esto es igual a 1 más g dividido por g y todo eso elevado a n, lo cual por supuesto es igual a 1 más 1 partido por g y todo eso elevado a n. Ahora, en nuestro ejemplo podemos hacerlo a mano. En nuestro ejemplo, que es altamente simplificado, pero didácticamente es muy bueno. En nuestro ejemplo sabemos que SNRI es igual a la potencia de la señal dividido por N0W. Eso ya lo vimos. Y la resonancia al ruido, en realidad, en la salida, SNRO, en realidad no es tan difícil de determinar por inspección. Es G a la N, N etapas de ganancia sobre la potencia de la señal, esa es la potencia de salida de la señal, y todo esto se divide por el primer ruido, que fue amplificado N veces, entonces es G a la N por N0W. Después de la primera etapa se insertó el segundo ruido, que fue amplificado posteriormente N-1 veces, es decir, queda G a la N-1 veces N0W, y así sucesivamente hasta llegar a la
inserción del ruido antes de la última etapa. Ese ruido se amplifica G veces, así que es G por N0W, más, por supuesto, en la salida de la última etapa, vale decir, en este punto acá, justo antes de ingresar al demodulador, hay nuevamente una inserción de ruido. Entonces aquí hay que agregar todavía N0W, que es la potencia del último ruido que se inserta. Entonces, si hacemos el cociente entre estos dos, vamos a ver que la figura de ruido, que es el cociente SNRI dividido por SNRO, es igual a 1 más 1 dividido por G más 1 dividido por G al cuadrado más sucesivamente hasta 1 dividido por G a la N. Y lo que indica esto, que cada etapa adicional aporta con 1 partido por G a la N. Y en la medida que N crece, este aporte a la figura de ruido va decayendo. Entonces, tenemos una figura de ruido que representa una degradación de la resonancia en el ruido en la entrada con respecto a lo que sale, pero esa degradación, en la medida que se van agregando más y más y más etapas, es una degradación de rendimientos decrecientes. Y llega un momento en el cual la señal deseada ha sido amplificada tanto que agregar más etapas ya no degrada más la resonancia al ruido, pero a su vez la señal presente acá, la señal deseada presente acá, ya es tan fuerte que la inserción de nuevo ruido está mucho, mucho, mucho más por debajo, más débil de lo que puede causar daño. Entonces, este uso sucesivo, repetido, de etapas de amplificación y filtrado, sí degrada la resonancia al ruido, pero la fortalece la señal en el sentido de que se vuelva menos susceptible a degradarse con nuevas inserciones de ruido. ¿Por qué? Porque esos nuevos ruidos van siendo cada vez más despreciables en términos de su potencia. Anotemos eso. Entonces tenemos uno, sí, hay una degradación de la SNR a lo largo del banco. De LNAs y filtros pasabanda. Y eso es lo que llamamos la figura de ruido. Pero la degradación de SNR tiene rendimientos decrecientes con el número de etapas, con el número de etapas, paréntesis n. Entonces, llega un momento en que la inserción de nuevo ruido
entre la última etapa de amplificación y el demodulador, que esa inserción de nuevo ruido es de potencia despreciable con respecto a la potencia de la señal amplificada. Y en ese momento, la razón señal ruido en la práctica ya no se degrada. Entonces, con esto se resuelve el problema de reinserción de ruido. ¿Por qué? Porque a través de sacrificar, por un lado, razón señal ruido en forma controlada, permitiendo varias etapas sucesivas, se logra llegar a un punto en que la señal que se maneja en el receptor se vuelve esencialmente inmune al ruido. Hagamos un pequeño ejemplo simplemente para ponerle números. Supongamos que el valor de ganancia G es 8. Esto es igual a 2 elevado a 3. Y eso significa 3 veces 3 decibeles, es decir, es una ganancia de 9 decibeles. Y supongamos que tenemos 10 etapas. Entonces la figura de ruido del receptor es igual a 1 más 1 octavo elevado a 10. Esto es igual a 9 octavos, todo eso elevado a 10. Y si lo hacemos en decibeles, entonces tenemos que la figura de ruido es 10 veces el logaritmo en base 10 de 9 menos 10 veces el logaritmo en base 10 de 8. Esto yo lo calculé, esto es 0,95 y esto otro es 0,9. Entonces el resultado es que la degradación es de 5 decibeles. Se pierden 5 decibeles de razón señal ruido utilizando 10 etapas de amplificación de ganancia 8 cada una de ellas. Y con eso ya tenemos una noción muy clara de cómo opera ruido térmico en un receptor de comunicaciones. Ruido térmico establece un piso de ruido. La potencia de la señal recibida, en la medida que tiene que viajar más lejos, se va debilitando. Y entre la potencia de la señal recibida y el piso de ruido hay una razón señal ruido. Esa razón señal ruido es la que determina si el mensaje puede ser recuperado o no. Y para evitar nuevas inserciones de ruido, esa razón señal ruido original hay que permitir que se degrade por algunos decibeles más a través de este proceso de amplificación y filtrado que tiene una figura de ruido, pero que permite, con un pequeño sacrificio de razón señal ruido, llegar a niveles de señal suficientes para decodificar el mensaje sin tiene que preocuparse por nueva inserción de ruido.